suscribirse a mi canal, darle like a este video y dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia de lectura que les gustaría que leyera para cada uno de ustedes. El morador de las tinieblas. Una persona sensata seguramente lo pensará dos veces antes de poner en tela de juicio la ya conocida declaración de que Robert Blake falleció a causa de un rayo o del colapso nervioso que le produjo la descarga eléctrica. Ciertamente la ventana frente a la que se hallaba estaba intacta, pero con frecuencia la madre naturaleza se ha mostrado capaz de hechos más que sorprendentes. Es muy factible que la expresión de su cara haya sido provocada por contracciones musculares que no guardan ninguna relación con lo que tenía ante sus ojos. En cuanto a los comentarios en su diario, no cabe duda de que son el resultado de una imaginación fantástica, adornada por ciertas supersticiones locales y ciertas revelaciones halladas por él, con relación a los extraños fenómenos que sucedían en la abandonada iglesia de Federal Hill. Un investigador perspicaz no tardará en atribuirlas a la habladuría consistente e inconsistente de Blake, quien estuvo relacionado en secreto con ciertos grupos esotéricos. Después de todo, la víctima fue un escritor y pintor dedicado de lleno al campo de la mitología, los sueños, el terror y la superstición, ansioso de encontrar escenarios y sucesos extraños y espectrales. Su primera visita a Providencia, con intención de visitar a un anciano extravagante tan profundamente entregado a las ciencias ocultas como él, había terminado en muerte y llamas. No hay duda de que fue alguna extraña inquietud lo que le motivó a abandonar nuevamente su casa de Milwaukee para venir a Providencia, o tal vez ya conocía previamente las antiguas leyendas a pesar de negarlo en su diario, en cuyo caso su muerte arruinó seguramente una formidable leyenda destinada a convertirse en éxito literario. Sin embargo, entre quienes han examinado y comparado todas las circunstancias del asunto, hay quienes mantienen teorías menos razonadas y normales. Estos se ven motivados a dar crédito a lo escrito en el diario de Blake y muestran la importancia significativa de algunos hechos, tales como la indudable veracidad del documento hallado en la vieja iglesia, la existencia verdadera antes de 1877 de una secta heterodoxa llamada Sabiduría de las Estrellas, la desaparición de un periodista demasiado indiscreto llamado Edwin M. Lillibridge, y sobre todo el transfigurado e inhumano terror que mostraba el rostro del joven escritor en el momento de morir. Fue uno de estos personajes el que, movido por un extremado fanatismo, lanzó al mar la piedra de extraños ángulos junto a su estuche metálico con extraños adornos encontrada en el capitel de la iglesia, en el oscuro capitel sin ventanas ni aberturas y no en la torre como señala el diario. Este personaje, hombre intachable con particular aproximación a las tradiciones raras, aunque fue criticado oficial y públicamente, dijo que acababa de librar al planeta de algo excesivamente peligroso, para dejarlo al alcance de cualquiera. El lector por sí mismo puede elegir entre estos dos puntos de vista.
occidente hacia la cima de la colina. Desde allí poseía una generosa vista de pintorescos tejados y espirituales atardeceres. En el horizonte lejano se alargaban las violáceas laderas campestres. Frente a ellas, a unos 3 o 4 kilómetros de distancia, se dibujaba la espectral montaña de Federal Hill, llena de tejados y campanarios que se apiñaban en lejanos perfiles y formaban fantásticas siluetas cuando los cubría el humo de la ciudad. Blake tenía la extraña sensación de asomarse a un mundo desconocido y etéreo, capaz de esfumarse como un sueño si quisiera ir en su búsqueda para entrar en él. Después de haber cargado de su casa la mayor parte de sus libros, Blake adquirió algunos muebles antiguos, de acuerdo con su vivienda, y la decoró para dedicarse a escribir y pintar. Vivía solo y él mismo realizaba las sencillas faenas domésticas. Levantó su estudio en una estancia del ático con vista al norte y muy bien iluminada por un ancho mirador. Durante el primer invierno que permaneció allí, escribió 5 de sus relatos más famosos: El socavador, La escalera de la cripta, Yagai, En el valle del Naut y El devorador de estrellas. Y pintó 7 cuadros sobre temas de engendros infrahumanos y paisajes extraterrestres intensamente extraños. Cuando llegaba el ocaso, se sentaba en la mesa y veía soñoradamente el paisaje de poniente, las oscuras torres del Memorial Hall que se alzaban al pie de la loma donde vivía, la torre del Palacio de Justicia, las altas aguas del barrio céntrico de la ciudad y sobre todo la lejana silueta de Federal Hill, cuyas cúpulas radiantes, puntiagudos desvanes y calles desconocidas tanto alimentaban su fantasía. Por las escasas personas que había conocido en el lugar, supo que en esa colina había un barrio italiano, aunque la mayor parte de los edificios correspondían a los viejos tiempos de los yanquis y los irlandeses. De vez en cuando paseaba sus binoculares por aquel mundo sombrío, inalcanzable tras la etérea niebla, y a veces se detenía en un tejado o una chimenea o un campanario, e imaginaba qué extraños misterios podían albergar. A pesar de los binoculares, Federal Hill le parecía un mundo insólito y extraordinario que calzaba asombrosamente con lo que él narraba en sus cuentos y pintaba en sus telas. Esta sensación persistía en él aunque el cerro se hubiera esfumado en una víspera azul salpicada de lucecitas y se prendieran los proyectores del Palacio de Justicia.
Los arreglados letreros con los nombres de las calles no le señalaban nada. Luego observó los rostros raros y oscurecidos de los transeúntes y los anuncios en lenguas extranjeras que campaneaban en las tiendas abiertas al pie de antiguos edificios. En ninguna parte pudo hallar los rincones y detalles que veía con sus binoculares, de forma que imaginó una vez más que la Federal Hill que él observaba desde su ventana era una realidad de ensueño, en la que nunca entrarían los seres humanos de esta existencia. De vez en cuando encontraba la devastada fachada de alguna iglesia o algún derrumbado capitel, pero nunca la oscura construcción que buscaba. Al preguntarle a un vendedor por la gran iglesia de piedra, el hombre sonrió y objetó con la cabeza a pesar de que hablaba inglés correctamente. En la medida que Blake se adentraba en el laberinto de calles oscuras y peligrosas, el paisaje le resultaba más y más inusual. Cruzó 2 o 3 avenidas y en algún momento le pareció ver una torre conocida. Nuevamente le preguntó a otro comerciante por la iglesia de piedra y esta vez habría jurado que aparentaba su ignorancia, porque el moreno rostro mostró un miedo que trató inútilmente de ocultar. Blake lo descubrió haciendo una extraña señal con la mano derecha al despedirse. Poco después vio repentinamente a su izquierda una aguja negra que sobresalía sobre el nebuloso cielo, sobre la fila de oscuros techos. Blake la reconoció inmediatamente y entró en las torcidas calles que subían desde la avenida. Se perdió un par de veces, pero por alguna razón no intentó preguntarles a los respetables ancianos ni a las gruesas matronas que conversaban sentados en las puertas de sus casas. Tampoco a los niños que alborotaban jugando en el fango de los sombríos callejones. Finalmente halló la torre junto a una gran mole de piedra que se levantaba al final de la calle. En ese momento él se hallaba en una plaza empedrada de forma inusual, en cuyo final se alzaba una gran plataforma acabada por una pared de piedra y rodeada por una baranda de hierro. Allí terminó su búsqueda, porque en el centro de la plataforma, en aquel reducido mundo elevado sobre el nivel de las calles vecinas, se levantaba rodeada de hierbas y espinas una masa atroz y sombría sobre cuya identidad, viéndola tan de cerca, no podía equivocarse. La iglesia se hallaba en un avanzado estado de deterioro. Algunos de sus contrafuertes se habían caído y varios de sus delicados pináculos estaban regados entre la maleza. Las ennegrecidas ventanas ojivales estaban en su mayoría intactas, aunque en muchas faltaba el balconcillo de piedra. Lo que más le llamó la atención fue que los vidrios no estuviesen rotos, teniendo en cuenta las destructoras costumbres de la chiquillería. Las sólidas puertas estaban firmemente cerradas. La reja que rodeaba la plataforma tenía una puerta cerrada con candado, a la que se podía llegar desde la plaza por un tramo de escalera, y desde allí hasta el vestíbulo se extendía un camino totalmente cubierto de maleza. La desolación y la ruina cubrían el sitio como una mortaja, y en los aleros y naves y en las paredes desnudas de hiedra Blake percibía un toque siniestro difícil de definir. En la plaza había muy poca gente. En un extremo Blake vio a un guardia municipal y se dirigió a él con la intención de hacerle algunas preguntas sobre la iglesia. Para su sorpresa, aquel irlandés fuerte y sano se limitó a santiguarse y a comentar entre dientes que la gente no hablaba jamás de ese edificio. Al insistir, le contestó nerviosamente que los párrocos italianos advertían a todas las personas contra ese templo y aseguraban que una maldad inhumana había anidado allí por épocas y que había dejado una huella imborrable. Él mismo había escuchado algunas terribles insinuaciones en palabras de su padre, quien recordaba algunos rumores que circularon en la época de su niñez. En aquellos tiempos, una secta que llamaba a unos seres que venían de los abismos desconocidos de la noche se había alojado allí. Fue necesario el coraje de un valiente sacerdote para exorcizar la iglesia. Pero hubo quienes después mencionaron que solo la luz habría sido suficiente. Si el padre O'Malley viviera, podría explicar muchos de los misterios de esta iglesia, pero ahora lo mejor era dejar todo en paz. A nadie molestaba y los viejos habitantes habían muerto y desaparecido. Huyeron como ratas en estampida el año 77, cuando las autoridades comenzaron a preocuparse por la manera en que desaparecían los habitantes y hablaron de tomar medidas. Llegaría el día que, a falta de herederos, el municipio
desierto en las vías farsas que acababan de narrarle el policía. Seguramente no eran más que leyendas nacidas por el sombrío aspecto del templo, pero de igual modo era como si uno de sus propios relatos cobrase vida. El sol de la tarde asomó entre las nubes sin fuerza para alumbrar las sucias y tiznadas paredes de la vieja iglesia. Era raro que el lujoso verde de la primavera no hubiese cubierto su patio, que aún mantenía una vegetación seca y marchita. Blake se percató de que había ido aproximándose y de que estaba viendo el muro y la reja herrumbrosa con la idea de entrar. En efecto, de aquel edificio parecía desprenderse una terrible influencia de la que no había forma de escapar. La puerta estaba cerrada, pero en el lado norte de la reja faltaban algunos barrotes. Subió los escalones y caminó por el estrecho borde exterior hasta llegar al agujero. Si era cierto que la gente tenía tanta aversión a ese lugar, no hallaría dificultades. Recorrió el borde de piedra y antes de que nadie lo hubiera visto, se hallaba frente al boquete. Entonces miró hacia atrás y observó que las pocas personas de la plaza se alejaban temerosas y hacían con la mano derecha la misma señal que el comerciante de la avenida. Algunas ventanas se cerraron de golpe y una gruesa mujer salió rápido a la calle, recogió a unos cuantos niños que estaban por allí y los hizo entrar en un lugar arruinado y miserable. El boquete era lo bastante grande y Blake no tardó en encontrarse en medio de la maleza podrida y enredada del solitario patio. A buscar por ciertas lápidas que parecían desgastadas entre la hierba debió servir de cementerio en otros tiempos. Al verla de cerca, la rígida mole de la iglesia resultaba angustiosa. Sin embargo, venció sus prejuicios y probó abrir las tres inmensas puertas de la fachada. Las tres estaban firmemente cerradas, así que empezó a rodear el edificio en busca de alguna entrada más accesible. Ni siquiera en ese momento estaba seguro de querer entrar en aquel escondrijo de sombras y desolación, pero se sentía impulsado por un hechizo ineludible. En la parte de atrás halló un tragaluz abierto y sin rejas que le permitía el acceso necesario. Blake se asomó y observó que coincidía con un sótano lleno de polvo y telarañas apenas iluminado por los rayos del sol del ocaso. Escombros, barriles viejos, cajones rotos, muebles, allí había de todo y encima reposaba una envoltura de polvo que suavizaba los ángulos de sus figuras. Los restos llenos de moho de una caldera de calefacción dejaban ver que el edificio había sido usado y mantenido al menos hasta finales del siglo pasado. Cediendo a un impulso inconsciente, Blake entró por el tragaluz y se dejó caer sobre la capa de polvo y los escombros regados en el suelo. Era un sótano cóncavo, enorme y sin paredes. En un rincón a lo lejos y cubierto por una profunda oscuridad pudo ver un arco que claramente conducía hacia arriba. Un raro sentimiento de ahogo lo asaltó al saberse dentro de aquel templo aterrador, pero lo rechazó y siguió explorando cuidadosamente el sitio. Encontró en medio del polvo un barril aún intacto y lo rodó hasta ponerlo debajo del tragaluz para cuando tuviera que salir. Luego, haciendo alarde de valor, atravesó el gran sótano lleno de telarañas y caminó hacia el arco del otro extremo. Medio fatigado por el polvo omnipresente y cubierto de suciedad, comenzó a subir los gastados peldaños que se perdían en la oscuridad. No tenía luz alguna, por lo que caminaba a tientas y con mucha precaución. Después de un repentino cruce, halló delante de él una puerta cerrada, pero inmediatamente encontró el viejo picaporte. Al abrir la puerta notó ante sí un corredor ligeramente iluminado recubierto de madera comida por la polilla. Una vez allí, Blake comenzó a examinarlo rápidamente. Ninguna de las puertas interiores estaba cerrada con llave, de manera que podía pasar libremente de un lugar a otro. La nave central era de inmensas proporciones e impresionaba por las montañas de polvo amontonado sobre los bancos, el altar, el púlpito y el órgano. También por las enormes colgaduras de telaraña que se extendían entre los arcos extendidos del pasillo. Sobre esta callada desolación se observaba una desagradable luz grisácea que venía
sacristía trasera adyacente al altar. Blake encontró un escritorio estropeado y unas repisas llenas de libros mohosos casi desintegrados. En este lugar por primera vez sufrió un sobresalto de verdadero terror, ya que los nombres de aquellos libros eran sobradamente elocuentes para él. Todos versaban de materias crueles y prohibidas, de las cuales el mundo no había escuchado hablar jamás, a no ser mediante ocultas alusiones. Aquellos libros eran espantosas recopilaciones de secretos y fórmulas arcaicas que el tiempo ha ido enterrando desde los comienzos de la humanidad, e inclusive desde los nefastos días que precedieron el surgimiento del hombre. El propio Blake había leído algunos de ellos, una versión latina del aborrecible Necromicon, el deplorable Liber Ibonis, el repugnante Cultes des Coules del conde de Erlete, el Unas Prechichen Culten de Prin. Habían muchos más. Unos los conocía de oídas y otros le eran totalmente desconocidos, como los manuscritos nacóticos y el libro de Cian, y un ejemplar escrito en caracteres absolutamente incomprensibles que mostraba, sin embargo, algunos símbolos y diagramas de claro sentido para todo aquel que tuviera conocimiento sobre las ciencias ocultas. Era indudable que los rumores del pueblo no mentían. Este sitio había sido núcleo de un mal más arcaico que el hombre y más extenso que el universo conocido. Sobre la arruinada mesa de escritorio se hallaba un cuaderno de piel plagado de notas escritas a mano en un extraño lenguaje secreto. Este lenguaje estaba formado por símbolos tradicionales usados hoy corrientemente en alquimia, astronomía, astrología y otras dudosas artes de la antigüedad. Símbolos del sol, la luna, los planetas, aspectos de los astros y signos del zodiaco aparecían agrupados en frases y parlamentos como nuestros párrafos, lo que daba la sensación de que cada símbolo recaía en una letra de nuestro alfabeto. Con el deseo de descifrar más tarde el criptograma, Blake se metió el libro en el bolsillo. Muchos de aquellos enormes libros que se acumulaban en los estantes le atraían irresistiblemente. Se sentía provocado a llevárselos. No podía explicarse cómo habían permanecido allí durante tanto tiempo sin que nadie los tomara. ¿Acaso era él el primero en superar aquel miedo que había protegido ese lugar abandonado contra toda intromisión por más de 60 años? Una vez explorada toda la planta baja, Blake cruzó de nuevo la nave hasta llegar al salón donde antes había visto una puerta y una escalera que posiblemente iría hacia la torre del campanario, tan observada por él desde su ventana. La subida fue penosa, la capa de polvo aquí era más gruesa y las arañas habían tejido redes aún más cerradas en ese estrecho lugar. Se trataba de una escalera de caracol con unos peldaños de madera altos y angostos. De vez en cuando Blake pasaba por delante de unas ventanas desde las que observaba un paisaje vertiginoso. Aunque hasta ese instante no había logrado ver ninguna cuerda, pensó que sin duda habría campanas arriba de aquella torre cuyas afiladas ventanas superiores, guardadas por espesas celosías, había visto tan frecuentemente con sus binoculares. Pero le esperaba una contrariedad. La escalera terminaba en una cámara despojada de campanas y dedicada, de acuerdo a todas las señales, a fines totalmente diferentes. El lugar era espacioso y estaba iluminado por una luz tenue que venía de 4 ventanas ojivales, una en cada pared, resguardadas por fuera por unas celosías muy deterioradas. Se nota que luego las reformaron con pantallas sólidas que sin embargo mostraban ahora un estado lamentable. En el centro del espacio cubierta de polvo se izaba una columna de 1,5 metros de alto y cerca de medio metro de grosor. Esta columna estaba cubierta de particulares jeroglíficos rudamente tallados y en su cara superior, como en un altar, se hallaba una caja metálica de forma irregular con la tapa abierta. Adentro había un objeto ovoide de unos 10 centímetros de largo cubierto de polvo. Haciendo un círculo alrededor del pilar central había 7 asientos góticos de respaldo alto, todavía en buen estado, y detrás de ellos 7 figuras colosales de yeso pintado de negro casi totalmente destrozadas. Estas imágenes tenían una especial similitud con los misteriosos monolitos de la isla de Pascua. En cada rincón de la estancia había una escalera de hierro apoyada en el muro que llegaba hasta el techo, donde se observaba una trampa cerrada que le daba entrada al
desconocida o tal vez de algún desconocido mineral tallado y pulido artificialmente. No tocaba el fondo de la caja, sino que se sostenía con una especie de anillo metálico fijo y 7 soportes horizontales extrañamente diseñados a los ángulos interiores de la caja cerca de la abertura. Esta piedra, una vez limpia, desplegó sobre el rey un hechizo espantoso. No lograba apartar los ojos de ella y al observar sus radiantes facetas casi parecía que era translúcida y que dentro de ella tomaban forma unos mundos prodigiosos. En su mente flotaban imágenes de paisajes extravagantes, grandes torres de granito y montañas colosales sin rastro de vida alguna, y espacios aún más lejanos, donde solo un temblor entre confusas tinieblas señalaba la presencia de una conciencia y una voluntad. Al desviar la mirada se fijó en un extraordinario montón de polvo que había en un rincón al pie de la escalera de hierro. No lograba saber por qué le parecía sorprendente, pero el caso es que sus líneas le sugerían algo que no lograba identificar. Se dirigió hasta él retirando a manotadas las telarañas que dificultaban su paso y en efecto lo que encontró allí le causó una profunda impresión. Una vez más tomó su pañuelo y no tardó en poner de manifiesto la verdad. Blake abrió la boca estupefacto por la sorpresa. Era un esqueleto humano y debía de llevar allí muchísimo tiempo. Las ropas estaban deshechas salvo algunos botones y trozos de tela. Se trataba de un traje gris de caballero. También había otras señales: zapatos, broches de metal, gemelos de camisa, un alfiler de corbata y un emblema de periodista con el nombre del desaparecido Providence Telegram y una cartera de piel muy deteriorada. Blake revisó con atención la cartera. Halló en ella algunos billetes antiguos, un pequeño calendario correspondiente al año 1893, varias tarjetas a nombre de Edwin Lillibridge y una hoja llena de anotaciones. Esta hoja era intensamente enigmática. Blake la leyó con atención, aproximándose a la ventana para aprovechar los últimos rayos de luz. Decía así: el profesor Enoch Bowen vuelve de Egipto, mayo 1844. En julio adquiere vía iglesia Federal Hill, muy conocido por sus trabajos arqueológicos y estudios esotéricos. En el sermón del 29 de diciembre de 1844, el anabaptista Dr. Drow habla contra la sabiduría de las estrellas. 97 fieles a finales de 1845. En 1846, 3 desapariciones y primera mención del trapezoedro resplandeciente. En 1848, 7 desapariciones inician rumores sobre sacrificios de sangre. La investigación de 1853 no consigue nada, solo ruidos sospechosos. El padre O'Malley menciona un culto al demonio mediante caja hallada en las ruinas egipcias. Aseguran que invocan algo que no soporta la luz.
no se le ocurría qué podía haberle sucedido a ese esqueleto durante sus 40 años de reposo entre polvo y silencio. Antes de percatarse de lo que hacía, se puso a observar la piedra otra vez, dejando que su influjo generara imágenes confusas en su mente. Vio cortejos de diluidas figuras encapuchadas, cuyas formas no eran humanas, y observó inmensos desiertos en los que se distribuían unas interminables filas de monolitos que parecían alcanzar el cielo. Y vio torres y murallas en las pavorosas regiones submarinas y espirales del espacio, en donde flotaban harapos de bruma negra sobre un fondo de helada neblina púrpura. Y a una distancia incalculable detrás de todo aquello descubrió un infinito abismo de tinieblas, en cuyo núcleo se descubrían por sus etéreas sacudidas unas presencias colosales, tal vez sólidas o semisólidas. Una red de fuerzas oscuras parecía establecer un orden en aquel caos, mostrando a su vez la clave de todas las contradicciones y secretos de los mundos que conocemos. Pero de pronto el hechizo se convirtió en un acceso de terror y pánico. Blake sintió que se sofocaba y se apartó de la piedra, consciente de una extraña presencia sin forma que lo observaba intensamente. Se sentía acechado por algo que no venía de la piedra, pero que lo había observado a través de ella. Algo que le seguiría y le expiaría permanentemente a pesar de carecer del sentido físico de la visión. Pero pensó que simplemente ese sitio lo estaba poniendo nervioso, lo cual no era de extrañar teniendo en cuenta su lúgubre descubrimiento. Además, la luz estaba yendo y ya que no había traído linterna, decidió irse de inmediato. Fue entonces, en la agonía del ocaso, cuando creyó notar una vaga luminosidad en la sorprendente piedra de extraños ángulos. Intentó alejar la vista, pero era como si una fuerza secreta lo obligara a posar sus ojos en ella. Sería fosforescente o radioactiva. Las anotaciones del periodista mencionaban cierto tropezadero resplandeciente. ¿Qué cósmica perversidad había ocurrido en este templo? ¿Y qué podía persistir aún en estas oscuras ruinas que los pájaros las evitaban? En ese mismo instante percibió que muy cerca de él acababa de surgir una ligera nube de olor fétido, aunque no logró establecer de dónde venía. Blake cogió la tapa de la caja y la cerró bruscamente sobre la piedra que relucía de forma inequívoca en ese momento. A continuación le pareció ver un movimiento blando de algo que se sacudía en la cerrada negrura del capitel al que daba acceso la trampa del techo. Seguramente serían ratas, porque hasta ahora eran las únicas criaturas que se habían atrevido a mostrar su presencia en este edificio condenado. No obstante, aquella agitación de arriba lo impresionó a tal extremo que se lanzó precipitadamente escaleras abajo. Cruzó la espantosa nave, el sótano, la plaza oscura y desierta, y cruzó las turbadoras calles de Federal Hill hasta terminar en las serenas calles del centro que llevaban al barrio universitario donde habitaba. Durante los siguientes días, Blake no le narró a nadie su experiencia y se dedicó a revisar detenidamente ciertos libros, a leer periódicos atrasados en la hemeroteca local y a intentar traducir el pictograma que había hallado en la sacristía. No tardó en descubrir que la clave no era sencilla, ni mucho menos. La lengua que guardaban aquellos signos no era inglés, latín, griego, francés, español ni alemán. No tendría más remedio que hacer uso de todos sus conocimientos sobre las ciencias ocultas. Como siempre, durante la tarde sentía la necesidad de sentarse a observar aquel paisaje de poniente y la negra cueva que descansaba sobre los erizados techos de aquel mundo distante y casi fabuloso. Pero ahora era portador de una nota de horror. Blake ya sabía que allí se escondían secretos prohibidos. Además, la vista comenzaba a ahogarle en malas pasadas. Los pájaros de la primavera habían vuelto y al observar sus vuelos al atardecer le pareció que se alejaban más que antes del agua negra y afilada. Cuando una bandada de aves se acercaba a ella, tenía la impresión de que daba la vuelta y huía despavorida en completa confusión, y adivinaba los aterrados gorjeos que no podía escuchar en la distancia. Según escribe en su diario el mismo Blake, fue durante el mes de julio que logró descifrar el criptograma. El texto estaba en aclo, lenguaje oscuro utilizado en algunos cultos diabólicos de la antigüedad y que él conocía muy superficialmente por sus estudios anteriores. Sobre el contenido de este texto, Blake se mostró muy reservado, aunque es indudable que le debió causar una turbación sin límites. El diario menciona a cierto habitante de las tinieblas que despierta cuando alguien observa fijamente el trapezoidero resplandeciente y despliega una serie de descabelladas hipótesis sobre los oscuros abismos del caos de donde proviene aquel. Cuando menciona a este ser, reconoce que es omnisciente y que exige monstruosos sacrificios.
ese ser inhumano que transformaba sus sueños en insoportables pesadillas. Igualmente mencionaban una puerta detrás de la cual había algo que espiaba constantemente esperando que la oscuridad fuera lo bastante densa para permitirle salir al exterior. Los periodistas se limitaban a escribir acerca de la tenaz persistencia de las creencias locales, pero no pasaban de ahí. Estaba claro que los jóvenes periodistas de nuestros días no tenían el menor interés por los antecedentes históricos del asunto. Al mencionar todas estas cosas en su diario, Blake manifestó un extraño remordimiento y habló del imperioso deber de enterrar el trapezoidero resplandeciente y de espantar al ser demoníaco que había sido invocado, permitiendo que la luz del día entrara en el grisado capitel. Sin embargo, al mismo tiempo ponía de relieve el tamaño de su fascinación al mencionar que aún en sueños sentía un malsano deseo de volver a la torre maldita para observar nuevamente los cósmicos secretos de la piedra luminosa. Pero la mañana del 17 de julio el Journal publicó un artículo que le causó a Blake una verdadera crisis de pánico. Era simplemente de una de las tantas reseñas de los sucesos de Federal Hill. Como casi todas, estaba redactada en un tono bastante gracioso, aunque Blake no le vio el chiste. Durante la noche se desencadenó una tormenta que había dejado la ciudad sin luz por más de una hora. En el tiempo que persistió el apagón, los italianos casi enloquecieron de terror. Los vecinos de la iglesia maldita aseguraban que la bestia de la uva se había aprovechado de la falta de luz en las calles y había descendido a la nave de la iglesia, donde se habían escuchado unos torpes aleteos como los de un cuerpo enorme y viscoso. Poco antes de regresar la luz había subido de nuevo hasta la torre, donde se escucharon los ruidos de los cristales rotos. Lograba moverse hasta donde llegaban las sombras, pero la luz la forzaba a retirarse invariablemente. Cuando volvieron a encenderse todas las calles, hubo una grandísima conmoción en la torre, ya que el mínimo resplandor que se colara por las ennegrecidas ventanas y las quebradas celosías era demasiado para la bestia que había escapado a su escondite tenebroso. En efecto, una larga exposición a la luz le habría llevado a los abismos de donde el visitante desconocido la había hecho salir. Durante la hora que duró el apagón, la muchedumbre se apiñó alrededor de la iglesia a rezar bajo la lluvia, con velas y lámparas encendidas que protegían con paraguas y papeles, creando una barrera de luz que resguardaba a la ciudad de la pesadilla que amenazaba la oscuridad. Los que se hallaban más cercanos a la iglesia mencionaron que hubo un instante en que escucharon chirriar la puerta exterior, pero lo peor no era esto. Esa noche Blake leyó en el boletín lo que los periodistas habían descubierto. Conscientes al fin del gran valor periodístico del suceso, un par de ellos había decidido retar a la multitud de italianos enloquecidos y se había metido en el templo por el tragaluz. Después de haber intentado abrir las puertas sin resultado, observaron señales muy extrañas en el polvo del vestíbulo y en la sombría nave. El suelo estaba lleno de cojines deshechos y fundas de bancos, todo diseminado en desorden. Prevalecía un olor muy desagradable y de cuando en cuando hallaron manchas amarillentas similares a quemaduras y restos de objetos carbonizados. Abrieron la puerta de la torre y se pararon a escuchar un momento, porque les pareció haber sentido como si arañaran arriba. Al subir notaron que la escalera estaba como ventilada y barrida. La estancia de la torre estaba igual que la escalera. En su nota los periodistas mencionaban la columna heptagonal, los sillones góticos y las insólitas figuras de yeso. En cambio, como cosa sorprendente, no mencionaron para nada la cama metálica ni el mutilado esqueleto. Lo que más alarmó a Blake, aparte de las menciones de las manchas quemaduras y malos olores, fue el detalle final que explicaba el quiebre de los cristales. Eran los de las angostas ventanas ojivales. Dos de ellas habían saltado en pedazos al ser taponadas apresuradamente al incrustar fundas de bancos y crin de relleno de los cojines en las grietas de las celosías.
vez en cuando sus notas hacen mención al hecho de que los periodistas no encontraron la caja de metal ni el esqueleto mutilado cuando registraron la cámara de la torre. Presentía ligeramente quién o qué había participado en su desaparición. Pero lo que más le espantaba era aquella especie de diabólica unión psíquica que parecía haberse formado entre él y el horror que se movía en la distante agua. Aquel monstruoso ser de la noche que su imprudencia había hecho emerger de los nebulosos abismos del caos. Él sentía como una fuerza que atrapaba permanentemente su voluntad, y los que le vieron en ese periodo recuerdan cómo pasaba el tiempo sentado frente a la ventana, observando abstraído la silueta de la colina que le llevaba a lo lejos por encima de la nube de humo de la ciudad. En su diario narra continuamente las pesadillas que sufría por esas fechas e indica que la influencia de aquel extraño ser de la torre crecía notablemente mientras dormía. Cuenta que una noche se despertó en la calle, totalmente vestido y caminando como un autómata hacia Federal Hill. Reseña una y otra vez que la maligna criatura sabía dónde encontrarlo. Blake sufrió su primera crisis depresiva la semana después del 30 de julio. Estuvo varios días sin salir de casa ni vestirse, pidiendo la comida por teléfono. Sus amistades notaron que tenía varias cuerdas junto a la cama, y él les explicó que sufría de sonambulismo y que se había visto obligado a amarrarse los tobillos durante la noche, y en su diario refiere la espantosa experiencia que le causó la crisis. La noche del 30 de julio, después de acostarse, de repente se halló caminando a tientas por un lugar casi totalmente oscuro. Solo podía ver en las sombras unas líneas horizontales y túneles de luz azulada. Sentía también una intolerable fetidez y escuchaba por encima de él unos ruidos inconsistentes y sigilosos.
donde estoy. Debo destruirlo. Me está llamando, pero esta oportunidad no me hará daño. Hay 2 páginas en su diario que plagó con oraciones de esta naturaleza. Ya por último, exactamente a las 2:12, según los registros de la empresa de luz eléctrica, las luces se apagaron en toda la ciudad. El diario de Blake no certifica la hora en que esto ocurrió. Solo figura esta nota: las luces se han apagado. Dios tenga piedad de mí. En Federal Hill también había muchas más personas asustadas y angustiadas como él. En la plaza y en los callejones cercanos al templo maligno se fueron reuniendo numerosos grupos de hombres mojados por la lluvia, llevando velas encendidas bajo sus paraguas, linternas, lámparas de petróleo, crucifijos y toda clase de talismanes habituales en el sur de Italia. Bendecían cada relámpago y hacían misteriosos signos de prevención con la mano derecha cada vez que la fuerza eléctrica de la tormenta parecía disminuir. Finalmente se detuvieron los relámpagos y se alzó un fuerte viento que apagó la mayoría de las velas, de manera que las calles quedaron aterradoramente a oscuras. Alguien llamó al padre Meruzú de la iglesia del Espíritu Santo, el cual asistió inmediatamente a la plaza y pronunció las palabras de aliento que le vinieron a la cabeza. Era imposible seguir poniendo en duda de que en la torre había ruidos extraños. Sobre lo que sucedió a las 12:35 hay muchos testimonios: el del propio sacerdote, que es joven, inteligente y culto; el del policía de guardia, William J. Monohan, de la comisaría central, hombre de toda confianza, que se había parado durante su ronda para cuidar a la multitud; y el de la mayoría de los 68 italianos que se habían congregado cerca del muro que rodeaba la plataforma donde se levantaba la iglesia; y muy especialmente el testimonio de aquellos que estaban frente a la fachada oriental. Claro está que lo ocurrido puede explicarse por causas naturales. Nunca se sabe con exactitud qué fenómeno químico puede suceder en un edificio grande, viejo, mal ventilado y abandonado durante tanto tiempo. Vapores pestilentes, combustiones espontáneas, explosión de los gases desprendidos por la putrefacción. Cualquiera de estas razones puede justificar el hecho. Tampoco cabe destacar un hecho de mayor o menor charlatanería consciente. Ciertamente el fenómeno no tuvo nada de extraordinario. Apenas si persistió más de 3 minutos. El siempre cuidadoso y detallista padre Meruzú miró su reloj varias veces. Comenzó con un fuerte aumento del caótico ruido que se oía en el interior de la torre. Ya se había notado que de la iglesia emergía un olor nauseabundo, pero entonces se hizo más fuerte y penetrante. Finalmente se escuchó un estallido de maderas astilladas y un elemento grande y pesado fue a caer en el patio de la iglesia, en la base de su fachada oriental. En la oscuridad no se veía la torre, pero la gente se percató de que lo que había caído era la celosía de la ventana oriental de la torre. Inmediatamente después de las etéreas alturas, bajo un hedor tan insoportable que infinidad de las personas que rodeaban la iglesia se enfermaron y algunas estuvieron a punto de desfallecer. A la vez el aire se movió como un batir de gigantescas alas y un viento fuerte e imprevisto levantó con más violencia que antes, arrebatando los sombreros y los chorreantes paraguas de la muchedumbre. No llegó a reconocerse nada concreto en la oscuridad, aunque muchos creyeron ver desplegado en el cielo una gigantesca sombra aún más oscura que la noche, una amorfa nube de humo que voló hacia el este a una velocidad meteórica. Eso fue todo. Los presentes, medio paralizados por el terror y el malestar, no sabían qué hacer, ni si había algo que hacer. Sin comprender lo sucedido, no desatenieron la vigilancia y en un momento más tarde elevaron una oración en acción de gracias por el destello de un relámpago tardío que, seguido de un estampido desolador, desgarró la bóveda del cielo. Media hora más tarde dejó de llover y al cabo de 15 minutos se encendieron las luces de la calle nuevamente. Los hombres se fueron a sus casas cansados y sucios, pero verdaderamente aliviados. Los periódicos del día siguiente, al informar sobre la tormenta, le dieron poca importancia a estos incidentes. Se especula que el último relámpago y la ensordecedora explosión que le siguió había sido aún más fuertes hacia el este que en Federal Hill. El fenómeno se mostró con mayor fuerza en el barrio universitario, donde también notaron una ventisca de insoportable fetidez. El estallido del trueno despertó a todo el vecindario, lo que dio lugar a que
Ambos percibieron el insoportable hedor que se desarrolló justo antes del rezagado trueno. Del mismo modo, todos estaban de acuerdo sobre el olor a quemado que después se sentía en el aire. Estos detalles fueron considerados por su posible relación con la muerte de Robert Blake. Los estudiantes de la residencia C Delta, cuyas ventanas de atrás daban frente al estudio de Blake, notaron la mañana del día 9 su cara asomada a la ventana occidental, intensamente demacrada y con una expresión muy extraña. Cuando volvieron a ver aquel rostro durante la tarde en la misma posición, comenzaron a preocuparse y aguardaron a ver si encendían las luces de su apartamento. Más tarde, como el apartamento se mantuvo a oscuras, llamaron al timbre y finalmente notificaron a la policía que forzara la puerta. El cuerpo estaba sentado muy tieso en la mesa del escritorio frente a la ventana. Cuando observaron los ojos vidriosos y desorbitados y la expresión de profundo terror en su semblante, los policías apartaron la vista aterrados. Poco después, el médico forense examinó el cadáver y, a pesar de estar ilesa, la ventana declaró que había muerto como consecuencia de una descarga eléctrica o por el impacto nervioso causado por dicha descarga. Apenas puso atención a la terrible expresión, se limitó a mencionar que sin duda se debía al profundo impacto que sufrió una persona tan creativa y alterada como era la víctima. Intuyó todo esto por los libros, pinturas y manuscritos que encontraron en el apartamento y por las notas carabeteadas a ciegas en su diario. Blake había continuado escribiendo furiosamente hasta el final. Su mano derecha aún sostenía el lápiz rígidamente, cuya punta se había debido romper en la última agitación convulsiva. Las notas realizadas después del apagón apenas resultaban legibles. Sin embargo, algunos investigadores han logrado conclusiones que varían radicalmente de la sentencia oficial, pero no es factible que el público le dé validez a tales especulaciones. La hipótesis de estos teóricos no ha sido precisamente beneficiada por la mediación del crédulo Dr. Dexter, quien lanzó al canal más profundo de la bahía de Narragansett la misteriosa caja y la resplandeciente piedra que hallaron en el oscuro ámbito del capitel. La intensa imaginación y la alteración nerviosa de Blake, agravadas por su hallazgo de un culto satánico ya desaparecido, son sin dudarlo las razones del delirio que alteró sus últimos momentos. Estas son sus últimas anotaciones, o al menos lo que de ellas se ha logrado descifrar. La luz no ha regresado, deben haber transcurrido 5 minutos, todo depende de los relámpagos. Ojalá Yadid haga que estos continúen, a pesar de ello siento el influjo maligno. La lluvia y los truenos son atronadores, ya se está adueñando de mi mente. Trastornos de la memoria. Puedo recordar cosas que no he visto nunca, otros mundos, otras galaxias. Oscuridad. Los relámpagos me parecen tinieblas y las tinieblas me parecen luz. A pesar de la total oscuridad puedo ver la colina y la iglesia, pero no puede ser cierto. Debe ser una alteración de la rutina por el deslumbramiento de los relámpagos. Quiera Dios que los italianos salgan con sus velas si paran los relámpagos. ¿De qué tengo miedo? ¿No es acaso una personificación de Nyarlathotep, que en el pasado y misterioso Kem toma forma de hombre? Recuerdo Yugot y Chagai aún más lejanos y un vacío de oscuros planetas al final. Largo viaje a través del vacío, imposible atravesar el universo de luz. Reformado por los pensamientos atrapados en el trapezoedro resplandeciente, lanzado a través de terribles abismos de luz. Soy Blake Robert Harrison Blake, calle Snap 620 Milwaukee, Wisconsin. Soy de este planeta. Azatoth, ten piedad, ya no relampaguea horriblemente. Puedo verlo todo con un sentido que no es la vista. La luz es tinieblas y las tinieblas es luz.
olviden suscribirse